Estado de sitio, psicosis social y narcobloqueos que usan como barrera humana a la sociedad civil. Eso es hoy el estado de Chiapas, un campo de batalla de pesadilla para sus habitantes, que viven bajo la tensión y la violencia generadas por la disputa entre el cártel de Sinaloa y el cártel de Jalisco Nueva Generación. En medio de los secuestros, los asesinatos y los reclutamientos forzados, los locales intentan sobrevivir a una guerra que no para de agigantarse debido a la ambición narco de controlar el territorio. En el video de hoy vamos a contarles la situación del conflicto y algunas de las contiendas más espectaculares entre el CDS y el CJNG. Prepárense para una aventura de alto riesgo. Bienvenidos una vez más a Militarmente. ¡Tírale, Marquitos! Desde hace años, el estado de Chiapas, al sur de México, enfrenta una extrema crisis de seguridad y violencia. Esta zona, que bordea la frontera con Guatemala, está actualmente disputada por el cártel Jalisco Nueva Generación y el cártel de Sinaloa, dos de las agrupaciones mexicanas narco más violentas y poderosas del presente. Este municipio es codiciado no solo por ser clave en la ruta del narcotráfico, sino también por las facilidades y ventajas que ofrece para el tráfico de personas migrantes. Camino hacia el norte, muchos de ellos se convierten en empleados forzados de estas agrupaciones criminales. Otros contratan los servicios de coyotes para cruzar la frontera de manera ilegal, lo cual los convierte en un negocio extremadamente lucrativo para los delincuentes mexicanos. En resumidas cuentas, este municipio es una mina de oro para todo aquel que quiera ejercer una actividad delictiva. Te presentamos brevemente a los dos siniestros contrincantes del video de hoy, los cuales tienen una aguerrida lucha por este territorio. Por un lado se encuentra el cártel de Jalisco Nueva Generación, liderado por el Mencho Oseguera Cervantes. Según datos oficiales de las Fuerzas de Seguridad de México, estamos hablando de la organización criminal más violenta y desalmada que ha pisado el país. Expanden su reinado de terror gracias a la difusión de muchas de sus atrocidades por videos virales en internet, además de no hacer diferencia con sus víctimas, ni siquiera si son mujeres, ancianos o niños. Todos son sometidos a la máxima violencia por el control narco. Por otra parte se encuentra el cártel de Sinaloa, un peso pesado de los grupos narcomexicanos. Quien lo convirtió en un verdadero imperio fue el líder criminal, el Chapo Guzmán, quien una vez apresado delegó el control de la organización en sus hijos, los Chapitos, y en Ismael el Mayo Zambada. Este cártel ha sido uno de los históricos traficantes de droga desde Colombia a Estados Unidos, y es tan cruento y siniestro como el CJNG, e incluso ha llegado a copiar los métodos de intimidación de la agrupación del Mencho. En 2016, 3 años después de su creación, el CJNG del Mencho le declaró la guerra al cártel de Sinaloa, y desde entonces ambas organizaciones son las responsables de la mayoría de los enfrentamientos y homicidios relacionados con grupos delictivos a lo largo de todo México. Para el año 2021, las cifras oficiales contabilizaron que sus enfrentamientos ocasionaron la muerte de 4.890 personas. Al día de la fecha se desconoce la cifra de fallecidos, pero expertos en criminalidad proyectan que se podría haber duplicado e incluso triplicado la cifra debido al aumento de las hostilidades entre ambas facciones. Sin embargo, el territorio en el que este enfrentamiento se da de forma más feroz es en el estado de Chiapas, donde el mayor control lo ejerce el CDS y es el responsable de los mayores crímenes de la zona. El enfrentamiento entre el CJNG y el CDS se intensificó en los últimos tiempos, debido no solo a una ambición desmedida de poder, sino que dado el tamaño de ambas organizaciones parece imposible que puedan coexistir sin eliminar la una a la otra. El crecimiento exponencial de ambos bandos ha permitido que los dos grupos delictivos se fortalezcan y aceleren su expansión.
Básicamente comparten un modelo criminal de exportación cuyas características son la brutal violencia y la completa desmesura. Veamos el odio que destilan los sicarios del Mencho en una recorrida a bordo de sus imponentes vehículos. Venimos por todos ustedes, perros. Pero pulseras, Beltrán y Sierra. Puro cartas Jalisco, hijo de Pocho. Nos vamos a sacar del estado, hijos de su madre. Pura gente del señor Mencho. Y arriba el Mencho, así como lo hicimos correr en Comalapa. Así Puro como Mencho. como gallina, compa. Mencho, vamos con todo, hijo de tu madre. Dejando decenas de miles de muertos, desaparecidos y cientos de miles de personas desplazadas, son la pesadilla del territorio a lo largo de la frontera de Chiapas. Otro elemento clave para la evolución criminal de estos cárteles ha sido su capacidad de generar corrupción en el gobierno y lograr conseguir mediante amenazas la protección de políticos y miembros de las fuerzas de seguridad. Este último punto es clave, ya que ambos grupos criminales se disputan el control de las principales locaciones de producción de cocaína y los lugares estratégicos para traficarla a los mercados más importantes del mundo en Estados Unidos, Europa, Asia y África. Entre ellos, uno de los sitios más codiciados es Chiapas. De acuerdo con las investigaciones de la DEA y otros organismos internacionales, las operaciones de narcotráfico realizadas en esta área funcionan gracias a la aceitada maquinaria de corrupción que involucra a autoridades de todos los niveles en Chiapas, tanto a nivel policial como gubernamental. Los enfrentamientos directos contra sus rivales no son la única estrategia utilizada por el CJNG para anunciar y advertir sobre su llegada a ciertas regiones del país. Los comandados por el Mencho utilizan las redes sociales para enviar mensajes a grupos rivales y sembrar terror entre la población. Veamos un breve ejemplo en el que amedrentan a miembros del CDS. Para que estén sabedores, ya estamos acá. Cártel Jalisco Nueva Generación. Venimos a limpiar de toda lacra de los Sinaloas y a quienes los apoyan. Ya empezó la limpia. Ténganos paciencia 2 días para dejar limpio de toda lacra y simpatizantes, y estamos con ustedes. ¡Arriba el Cártel Jalisco Nueva Generación! Generalmente se trata de mostrar poder de fuego, exhibiendo reclutas fuertemente armados y uniformados con parches del cártel de las 4 letras y haciendo comunicados oficiales. Los videos de balaceras y ejecuciones por decapitación a miembros de cárteles oponentes también se han vuelto consumo cotidiano para los mexicanos. Viendo la efectividad de esta forma de publicidad, el cártel de Sinaloa y sus chapitos copiaron sus metodologías, haciendo que las redes se inunden de violencia y salvajismo. Empezaron a promocionar la organización y a amenazar rivales, marcando así sus dominios y zonas de poderío. Como si se tratara de una guerra de likes, ambas organizaciones ahora juegan a ver quién es más sanguinario y se atreve a demostrar más crueldad en sus mensajes videograbados, haciendo que la población caiga en un pánico irremediable. Uno de estos materiales difundidos fue uno sucedido a raíz del enfrentamiento que mantienen el CJNG y el cártel de Sinaloa en Chiapas. En redes se vieron imágenes de un convoy armado entrando al estado y rompiendo un bloqueo que llevaba días perjudicando a los locales. La caravana estaba encabezada por hombres pertenecientes a la organización de Ismael El Mayo Zambada y los Chapitos. En el video se ve que entre vítores y aplausos, pobladores de la frontera con Guatemala celebraban la llegada del grupo criminal, ya que supuestamente le haría frente y derrotaría al cártel de las 4 letras. Sin embargo, investigaciones posteriores revelan un trasfondo más siniestro. Los numerosos bloqueos de carreteras de la gente liderada por el Mencho Oseguera Cervantes llevados adelante en Chiapas dejan a numerosas comunidades del estado completamente incomunicadas por vía terrestre. Estas maniobras funcionan como estrategia para amedrentar a la población y diseminar el terror, ya que el CJNG quiere demostrar que es quien manda en el territorio. El material que vimos del cártel de Sinaloa entrando a Chiapas es de la frontera Comalapa y puede hacer parecer que los lugareños toman partido por algunos de los bandos criminales, pero nada está más lejos de la realidad.
La verdad es que muchos pobladores fueron forzados a participar mediante amenazas y castigos físicos por los criminales de Sinaloa para generar ese escenario y grabarlo. De esta manera continúa la guerra entre los cárteles vía redes para enviárselo a la gente del Mencho y que crea que está perdiendo dominio en la zona. El municipio de frontera Comalapa, con una población de 90.000 habitantes y unas 300 comunidades, es controlado por el CJNG, manteniendo el control de la cabecera municipal habitada por unas 25.000 personas. En este sitio es donde ha establecido retenes en los principales accesos al lugar, así como también la comunidad Sabinalito, donde se encuentra un paso fronterizo clandestino, un lugar clave para los negocios turbios de la gente del Mencho. Por su parte, el cártel de Sinaloa tiene dominio sobre más de 298 comunidades que lindan con Guatemala y que se ubican cerca de la presa La Angostura. Intentando ocupar más áreas con diversas ofensivas, el grupo armado busca conquistar territorio controlado por sus rivales de Jalisco. Intentando demostrar su poder, miembros del CDS circulan en camionetas armados, haciendo notar su localía como en el siguiente video. Simón, sí quiero atacar y le dejamos la llave. Para que vean, nomás, ya está. ¡Pura gente! ¡El Chapo! Recordemos que quien más control tenga en el estado sobre la frontera estará mejor posicionado estratégicamente para hacer negocios con los cárteles de Guatemala. En esta guerra narco se calcula que 280.000 personas que habitan los municipios fronterizos son rehenes de los enfrentamientos que estos cárteles mantienen en la zona. Estamos hablando de una cantidad de personas que pueden considerarse una metrópolis, por lo que podemos decir que los narcos tienen cautivos a una ciudad entera. Además de los casos de violencia extrema, la guerra criminal en Chiapas afecta a la rutina de la población. La inseguridad en las carreteras genera desabastecimiento de productos de necesidad básica, así como también el comercio y la situación laboral de los poblados. Sin embargo, hay algo que es una verdadera pesadilla para los locales. Estamos hablando de las miles de denuncias de reclutamiento forzado que suceden en cada uno de los pueblos en Chiapas. Miembros armados del CJNG y del CDS van casa por casa, buscando hombres para enrolarlos a sus filas narco. A veces ofreciendo beneficios económicos para ellos y sus familias, otras sacándolos a la rastra y amenazándolos de muerte. En otras ocasiones los reclutamientos son menos condicionantes, pero igual de terribles. Por ejemplo, cuando los delincuentes obligan a los vecinos a formar parte de los bloqueos. Los vecinos sienten su libertad cercenada y se ven obligados a ver por la ventana cómo los narcos riegan balas sobre sus hogares. Lo único que pueden hacer es filmar e intentar denunciar en vano el calvario que viven. Hay un secreto más que se esconde detrás del interés desmedido y salvaje que pesa sobre Chiapas. Aunque el mercado de drogas sintéticas es prácticamente el principal negocio de los narcotraficantes en el mundo, la cocaína sigue siendo uno de los negocios más redituables. Según el Informe Mundial sobre Drogas 2023, sus consumidores llegaron en 2021 a la cifra récord de 22 millones en todo el planeta, y el cultivo de hoja de coca creció un 35%, superando las 2.300 toneladas. Estas cifras dejan en claro que quien maneje la producción de cocaína estaría en poder de una cuota importantísima del mercado. Los pueblos originarios han denunciado una situación de constante guerra civil, en la que grupos delictivos han asesinado, desaparecido y desplazado a muchos habitantes, en particular a los miembros de las comunidades indígenas que viven en las zonas rurales. La sospecha de las autoridades es que estos desplazamientos no son al azar o pura maldad, sino que los cárteles están despejando el terreno con otros fines. De acuerdo con la nueva información de inteligencia del gobierno, todo indica que la disputa del CJNG y el CDS no es solo por controlar el cruce fronterizo redituable para el tráfico de personas y cocaína proveniente de Sudamérica.
La pelea también está relacionada con el control de plantíos de hoja de coca que han podido desarrollarse eficientemente en invernaderos secretos ubicados en Chiapas, con la calidad suficiente para producir cocaína de calidad premium. De confirmarse la existencia de estas plantaciones y que sus características sean aptas para producir clorhidrato de cocaína, significaría un cambio verdaderamente radical de la escena criminal narco en México. Esto se debe a que cambiaría totalmente la dinámica de todos los grupos criminales, su poder, su capacidad de violencia y su impacto en el mundo, dado que no tendrían que importar los insumos para producir la droga, sino que los plantarían localmente. Eso es lo que está en juego en Chiapas y genera los conflictos armados que los vecinos sufren día a día, haciendo que escapen de sus poblados, como se ve en la siguiente noticia. El temor ha ocasionado el éxodo de familias del ejido Nueva Independencia. Con lo poco que pudieron cargar, aprovecharon los escasos momentos de calma para salir del municipio, donde según algunos pobladores, hubo más de 60 muertos. Durante los últimos meses se han visto videos y fotografías en las redes que dan cuenta de la violencia indescriptible que se vive en Chiapas. Los lugareños aseguran que ha habido enfrentamientos masivos en el área, pero cada grupo recoge a sus muertos y no los reportan. De esta manera no son contabilizados en las estadísticas de homicidios estatales y eso hace que el Estado desestime la problemática. Existe la sospecha de que las autoridades aprovechan esta situación para que la violencia de los grupos criminales no afecte la imagen del gobierno federal ni local. Sin embargo, la situación en Chiapas es realmente un infierno. Los lugareños que corren mejor suerte son desplazados para siempre de sus hogares para que los narcos planten cocaína, y los que no son tan afortunados mueren acribillados accidentalmente en enfrentamientos armados. Si la situación no se revierte, estamos en las puertas de una posible guerra civil que no sabemos dónde ni cuándo podría terminar. Al noreste de México se encuentran dos de los cárteles más sanguinarios e inhumanos del país: el Cártel del Golfo y los Zetas. Si bien en sus inicios supieron trabajar en conjunto y favorecerse mutuamente para expandir sus negocios y sostener su poderío, con el correr de los años las disputas de poder comenzaron a surgir. La escalada de violencia entre ambos sectores criminales culminó en la ruptura de su histórica alianza y dio lugar a una guerra de sangre que salpicó principalmente a los inocentes pobladores de Tamaulipas y las regiones aledañas. Lamentablemente, hasta el día de hoy no hay atisbo de una posible tregua entre bandos. En este nuevo video de Militarmente te contaremos todo sobre el histórico enfrentamiento entre estos dos sanguinarios cárteles. ¿Estás listo? ¡Comencemos! El Cártel del Golfo es el grupo criminal más antiguo de México. Si bien en los últimos años ha perdido territorio e influencia frente a sus rivales, su centro de operaciones aún se encuentra en Tamaulipas, en el extremo noreste del país, en una región fronteriza con Estados Unidos. Su inicio en la delincuencia fue en la década de 1920, cuando se dedicó al contrabando de licores a Estados Unidos durante la Ley Seca. Para 1980 la organización ya estaba formalmente fundada por Juan Nepomuceno Guerra, alias Don Juan, y su sobrino, Juan García Abrego. Su principal actividad consistía en operaciones relativamente pequeñas de marihuana y heroína. Para ese entonces el tráfico de drogas se volvía cada vez más y más rentable, lo que hizo que el cártel empezara a tomar fuerzas. Además de las ganancias del negocio, hay que destacar el rol de Guerra, quien fue forjando relaciones y contactos con sectores políticos, lo cual le permitió posicionarse como una figura preponderante en la región. A principios de la década de 1990, Don Juan fue capturado en un operativo de las autoridades federales y la organización quedó bajo el mando de García Abrego, quien iba a ser conocido como el jefe o el director por su capacidad de liderazgo dentro de la organización. Con él el grupo vivió una época de riquezas gracias al reordenamiento estructural que atravesaron. De las antiguas células separadas en unidades, el cártel pasó a tener un modelo corporativo.
Así cada miembro fue teniendo su propia tarea y se creó un sentimiento de pertenencia e identidad. Si bien todo marchaba como lo planeaban, en 1995 la justicia les dio un duro revés. García Abrego fue capturado y extraditado a los Estados Unidos. El cártel de las drogas del Golfo, el más poderoso de los últimos años en México, quedó acéfalo tras la captura y deportación a Estados Unidos de su principal jefe, el estadounidense Juan García Abrego. El narcotraficante de 51 años y por cuya captura había una recompensa de $2 millones, era uno de los 10 hombres más buscados por la justicia estadounidense y ya se encuentra alojado en la cárcel de Houston. Después de este tremendo golpe, fue Osiel Cárdenas Guillén quien tomó el poder. Si el jefe levantó la estructura que convirtió a este grupo en una verdadera organización criminal, Cárdenas Guillén sumó la parte que faltaba: un brazo armado que le brindara protección. Fue así que desarrolló el ala militar del Cártel del Golfo. Lo que en esos momentos fue una verdadera inversión, 15 años después se convertiría en una de sus peores pesadillas. Cárdenas reclutó a al menos 31 ex soldados de las Fuerzas Especiales de México para actuar como agentes de seguridad, por un salario mucho mayor del que recibían en la fuerza militar. Eran francotiradores expertos y estaban entrenados con armas inaccesibles para la mayoría de sus rivales narcotraficantes, con una increíble capacidad de despliegue rápido de operaciones en casi cualquier entorno. Nadie podría dudar de que encajaban a la perfección con el estilo de liderazgo más confrontador y brutal de Cárdenas. Así fue que el Cártel del Golfo creó el brazo armado mejor preparado de todo México, los Zetas. Desde sus inicios este grupo tomó una identidad propia, caracterizada por una violencia extrema y una brutalidad sin precedentes. De esta manera se hicieron conocer en Tamaulipas y poco tiempo después en todo el territorio mexicano. Su creador, Cárdenas Guillén, fue capturado en 2003 después de que el Departamento de Estado de Estados Unidos ofreciera por él una millonaria recompensa. Más allá de la captura, para ese entonces su trabajo de reclutamiento de un brazo armado ya se había convertido en su legado. Tras el encarcelamiento del líder, su hermano Antonio Cárdenas Guillén, alias Tony Tormenta, y Jorge Eduardo Costilla Sánchez, ex policía de Matamoros, se convirtieron en los jefes del grupo criminal. Sin embargo, la alianza entre el Cártel del Golfo y de los Zetas pronto se empezó a agrietar. Estos últimos tenían su propia identidad, una forma de actuar y una capacidad operativa distinta al histórico cártel, y en cuestión de meses se volvieron más independientes. En esta época el grupo armado pasó a ser controlado por una nueva generación de capos, liderados por Miguel Ángel Treviño Morales, alias el Z40, y Heriberto Lascano, alias el Lasca. Estos nuevos líderes narcos soñaban proyectos muy ambiciosos y tenían un serio distanciamiento con los comandantes que asumieron el control de la cúpula directiva del Cártel del Golfo tras la caída de Cárdenas Guillén. Pronto empezaron a controlar nuevos negocios como el contrabando, la prostitución, el secuestro y la piratería, al punto de llegar a monopolizar cerca de 22 actividades criminales. No obstante, uno de los negocios que definitivamente marcó el estilo particular de los Zetas fue el de perfeccionar el mercado de la protección privada y de la extorsión. Lo que había comenzado como una independencia de acción, en 2010 se convirtió en una inevitable ruptura. El 18 de enero, el Cártel del Golfo secuestró a Víctor Peña Mendoza, alias el Concorde 3, lugarteniente de Z40, líder de los Zetas. Durante la captura, los del Golfo quisieron forzar a Peña Mendoza a que cambiara de bando y dejara al grupo que había sabido ser su brazo armado. Al no hacerlo, fue golpeado brutalmente y posteriormente ejecutado. Cuando Treviño Morales se enteró de lo sucedido, le dio un contundente ultimátum al cártel rival. Entreguen a los asesinos de mi amigo, hijos de puta. Tienen hasta el 25 de enero para hacerlo. Si no cooperan, habrá guerra. El CDG decidió hacer oídos sordos y Z40 no tardó en hacer valer su palabra. El 30 de enero de 2010, varios integrantes de los Zetas, bajo las órdenes de Treviño Morales, secuestraron y ejecutaron a 16 miembros del Cártel del Golfo en Reynosa, Tamaulipas, iniciando la guerra entre estos dos grupos criminales.
En muy poco tiempo, los secuestros y extorsiones entre ambos bandos comenzaron a ser moneda corriente. Y 40, no se la dan de muy valientes. ¿Por qué los mandan a pelear ustedes? ¿Por qué no vienen al frente de ellos? Porque tienen miedo que los maten. ¿Sí? ¿Cuántas familias han matado? Muchas. Las matamos, las quemamos. ¿Las queman? Sí. ¿Por qué las queman? Porque nos ordena el comandante de 40. Como se puede escuchar en el video, la pelea por el control territorial entre ambos grupos ha dejado miles de muertos inocentes en los estados mexicanos de Tamaulipas, Nuevo León y Veracruz. En aquel momento, el alcalde de Reynosa, Oscar Luebert Gutiérrez, reconoció que ambos grupos criminales habían roto su relación. El estado de preocupación fue tal para la población local que el mandatario salió urgido a declarar en medios locales: "Hay una alerta general en el estado. Se diseñó un operativo con todas las policías para vigilar las entradas a Tamaulipas ante la posible incursión de grupos de otros lados del país a la región". Los vecinos tuvieron tanto miedo que cientos de estudiantes dejaron de asistir a clases y comercios bajaron sus persianas. Sin embargo, el enfrentamiento no duró solo algunos días, sino meses, lo que dio como resultado que numerosas ciudades fronterizas se convirtieran en verdaderos pueblos fantasmas, como la franja conocida como la Frontera Chica. Para intentar frenar estos ataques tuvo que intervenir el ejército y lo que parecía que iba a ser una ayuda, terminó multiplicando las confrontaciones. Desde la ciudad de Mante hasta Monterrey, a los diarios enfrentamientos entre ejército y sicarios se sumaron secuestros, extorsiones, narcorretenes y narcobloqueos de carreteras y avenidas principales. La violencia y la inseguridad reinante hicieron que las ciudades tengan que detener casi por completo sus actividades económicas y sociales, desplazando además a la población nativa del campo al interior del país y a las grandes ciudades. En los enfrentamientos entre ambos cárteles llegaron a participar convoyes de hasta 100 camionetas de ambos bandos. El cártel del Golfo identificaba a sus miembros mediante las siglas y las claves de sus comandantes y con las letras CDG, mientras que los Zetas utilizaban la sigla Z. En esta lucha se sumaron además intereses de otros grupos del crimen organizado, como el de Sinaloa del capo Joaquín El Chapo Guzmán y la familia michoacana, enemiga de los Zetas, que llegó a Tamaulipas a apoyar el cártel del Golfo. El 22 de agosto de 2010 se dio una de las matanzas más sangrientas en la historia del narcotráfico, la masacre de San Fernando. Otro nombre por la cual se conoce es la masacre de los 72, debido a que fueron 72 víctimas migrantes de diversos orígenes latinoamericanos, 58 hombres y 14 mujeres. Cuando estas personas estaban viajando rumbo a los Estados Unidos, los delincuentes los interceptaron. Luego los mataron por la espalda y sus cuerpos fueron apilados y abandonados a la intemperie, acelerando con ello su proceso de descomposición. De acuerdo con las autoridades mexicanas, las personas migrantes fueron secuestradas por el cártel de los Zetas y retenidas en un rancho donde, al negarse a trabajar para el grupo, fueron asesinados. Al menos 2 personas sobrevivieron, entre ellas un ecuatoriano quien fue herido de bala en la mandíbula y fingió estar muerto para que no lo remataran. Años después, otro de los sobrevivientes contó esta trágica experiencia. Agarraron a las mujeres para que las violaran y las mataran y uno se les cortaban los pechos y las escurrían así los pechos de las mujeres y se rían de nosotros. Porque comenzaron así a pasconear a los hombres con las armas, fue cuando yo salí en carrera y salté una ventana a caer un cañón. Y después de salir del cañal me tiré a un río que había ahí, estuve 45 minutos bajo el agua y ellos hicieron un disparo al agua y dije yo, Dios será la voluntad si voy vivo a mi país, a ver a mis hijos y a mi hermano. Meses después de la masacre, en noviembre, el ejército mexicano junto con la Policía Federal y la Marina puso en marcha un operativo en torno al norte del estado de Tamaulipas, permitiendo que cientos de familias regresaran a sus hogares después de meses de exilio en otros estados. Aún así, para el 2014 los enfrentamientos entre fuerzas de seguridad y el cártel del Golfo no cesaban.
A pesar de quedar debilitado por la fragmentación interna y por el accionar de las fuerzas de seguridad, el Cártel del Golfo continuó dejando su sello de una manera sangrienta pero inconfundible. Cortaban cabezas, las arrojaban en lugares públicos, grababan sus torturas y mutilaciones. Sumado a esta irreconciliable rivalidad, ambos cárteles sufrieron constantes fracturas internas, sobre todo entre 2013 y 2018. Una de las principales causas de las disputas internas de los Zetas fueron los señalamientos de algunos mandos del cártel hacia los hermanos Treviño Morales, Z40 y Z42, de presuntamente traicionar a algunos líderes de la organización como el Mamito, el Lasca, el Rex, entre otros. Estos habrían sido puestos a merced de las autoridades debido a que los Treviño, supuestamente, filtraron información de su ubicación para así quedarse con el control absoluto del cártel. Esta disputa interna generó la división de los Zetas en dos facciones. Una se hizo llamar la Vieja Escuela, los cuales intentaron quitarle el mando y disputarle territorios a la familia Treviño Morales, quienes comenzaron a llamarse Cártel del Noreste. El Cártel del Golfo, por su parte, comenzó a dividirse en distintas bandas antagónicas entre sí. En el 2019 se registran por lo menos 14 escisiones del CDG en 11 estados de México. Las más destacadas son los Ciclones en Nuevo León, San Luis Potosí y Tamaulipas, los Metros en Nuevo León y Tamaulipas, los Escorpiones y Rojos en Tamaulipas, Fuerzas Especiales Grupo Sombra en Tamaulipas, Veracruz y Oaxaca, y los Pelones en Quintana Roo. En mayo de este año, los enfrentamientos entre dos facciones de la organización criminal mantuvieron en vilo a los habitantes de Tamaulipas. El grupo Escorpión del Cártel del Golfo mostró su poderío bélico antes de tener un enfrentamiento armado con un sector rival del mismo grupo. En grabaciones se puede observar a un convoy de más de 20 camionetas con personas armadas que se colocan a la orilla de una carretera para ponerse en fila y ser vistos mientras muestran su fuerza armamentística. Las imágenes muestran el momento en que este convoy comienza la persecución de sus rivales. También se logra ver el instante en que los sicarios del grupo Escorpión comenzaron a disparar a sus enemigos. Supuestamente el otro bando involucrado en el conflicto eran los Panteras. En una entrevista, la periodista Azucena Uresti dijo: "Los que eran amigos hoy son enemigos. Los desplazados buscan regresar a controlar su territorio. Son Panteras contra Escorpiones, ambas fracciones del Cártel del Golfo". Volviendo a la rivalidad entre el Cártel del Golfo y los Zetas, si bien han existido pequeños lapsos de tregua en el transcurso de estos 13 años, al día de hoy los enfrentamientos no cesan. Hace tan solo pocos meses volvieron a atacarse. Civiles armados integrantes del grupo Escorpión del Cártel del Golfo y los Zetas Vieja Escuela y Metros se enfrentaron a tiros en el municipio de Méndez, a unos 250 kilómetros de Ciudad Victoria, la capital del estado de Tamaulipas. En redes sociales, los delincuentes subieron imágenes del enfrentamiento que dejó un número sin precisar de muertos, casas baleadas, vehículos incendiados, la mayoría de ellos con blindaje artesanal. El punto de no reconciliación llega hasta cuando los sicarios están privados de su libertad. Aunque suene difícil de creer, también en la cárcel se siguen atacando. Un partido amistoso de fin de año en una prisión mexicana en Zacatecas se terminó con 16 muertos y 5 heridos, tras una pelea de más de 2 horas. Se enfrentaban presos del Cártel del Golfo contra los Zetas. Se calentaron y utilizaron las armas blancas que ilegalmente... Todos estos hechos hacen quedar muy atrás los momentos en que ambos cárteles supieron trabajar juntos como organización criminal. Y lamentablemente, con el pasar del tiempo se hace difícil imaginar una reconciliación que lleve un poco de paz a los pobladores de la región. Sobre. Las violentas imágenes que acabamos de ver no corresponden a una película de acción, sino de enfrentamientos narco. En los lugares en los que el CJNG es considerado la más mortal de las amenazas, hoy en día es posible que algunos grupos locales tengan incentivos para resistir su presencia.
Esto se debe a la reciente inestabilidad del cártel y los rumores inciertos sobre el debilitamiento de su líder, el temible Mencho Oseguera Cervantes. Sin embargo, las violentas y sanguinarias respuestas de la organización de Jalisco dejan en claro que no están dispuestos a ceder territorio. En el video de hoy vamos a concentrarnos en dos de los rivales más temerarios e igual de criminales del CJNG, Pájaro Sierra y Cárteles Unidos, y sus más impresionantes enfrentamientos. Prepárense para una entrega cargada de adrenalina y acción. Bienvenidos una vez más a Militarmente. El cártel Jalisco Nueva Generación ha intensificado los ataques contra los enemigos que le disputan el negocio, en particular contra su ex brazo armado, el grupo criminal conocido como Pájaro Sierra. El avance de esta facción sobre los territorios en Jalisco es la razón por la que los hombres de Oseguera Cervantes están queriendo amedrentarlos, principalmente en Tizapán el Alto. El sistema que tiene el grupo del Mencho es tan sencillo como brutal. Caza a los integrantes del cártel rival para después matarlos y enviarles un video de souvenir. Entre las imágenes que circularon en las redes existió un video donde 3 presuntos integrantes de Pájaro Sierra eran interrogados violentamente tras ser atrapados por la gente de Oseguera Cervantes. Esta viralización de material sangriento es una estrategia clásica del CJNG para amedrentar al enemigo y mostrar que el más violento es el que manda. Puro 4 letras. Esto le va a pasar lo mismo a todos los perros Pájaro Sierra. Chaparro, Paya, Viejón. Vamos por ustedes, con su perra madre. El grupo de Pájaro Sierra se formó como una célula del CJNG, pero rompieron relaciones después de que sicarios de esta agrupación cometieran un ataque a traición, en un atentado en el que buscaban asesinar a un miembro específico de la gente del Mencho. Se trató de uno de los hitos más sangrientos en la zona, recordado como la masacre de San José de Gracia en Michoacán. El 27 de febrero de 2022, un grupo armado irrumpió en un velorio para perpetrar un atentado violento en contra de los asistentes. Los sicarios llegaron al domicilio donde se llevaba a cabo la ceremonia fúnebre, formaron a aproximadamente 17 personas contra la pared y los acribillaron a balazos. El gobierno mexicano afirmó que los Pájaros Sierra fueron responsables de la masacre y el CJNG lanzó amenazas por video en las que prometía vengarse del grupo, tal como vemos a continuación. Por medio de este comunicado, quiero hacerles saber a la población de Mazamitla y sus alrededores que nosotros, Fuerzas Especiales Mencho, no venimos a meter miedo ni a causar daños a la población. Y reiterar que nuestra guerra es contigo, chaparro corriente y traicionero, por los hechos ocurridos el día 27 de febrero del 2022 en San José de Gracias, porque eso que hiciste no tiene perdón, no tiene perdón. Abel N., alias El Viejón, miembro de los Pájaros, fue objetivo de las autoridades tanto federales como estatales por ser el presunto autor material de dicha matanza, cuyo fin era abatir a un miembro particular del cártel del Mencho. El 5 de mayo, fuerzas arrestaron a 8 miembros de los Pájaros Sierra por los asesinatos en el funeral, intentando así llegar a una paz en la región. Estaba claro que no era el final, sino más bien el inicio de una guerra narco. Otro caso sucedió el 1 de mayo cuando una balacera interrumpió una tranquila tarde dominical en Mazamitla, Jalisco, y terminó con la vida de 3 sicarios, dejando en evidencia que la organización criminal insurgente que desafiaba al CJNG no iba a deponer las armas, tal como se ve en el siguiente video. ¿Atraviesan esa blindada? ¿Qué atraviesan a la...? A pesar de que esta nueva y violenta facción criminal parece estar ganando terreno,
El mensaje del CJNG sigue siendo contundente. El asesinato de Palillo, uno de los referentes de Pájaro Sierra, demuestra que el cártel todavía opera de manera jerárquica y exige una lealtad total de parte de sus subordinados. Aquellos que intenten romper con estas estructuras se enfrentan a consecuencias extremadamente salvajes y sanguinarias. A diferencia del cártel de Sinaloa, donde el proceso de toma de decisiones es horizontal, el CJNG tiene una estructura jerárquica. El Mencho dirige a la organización de manera autocrática y sus órdenes deben ser obedecidas. Si alguna persona lo contradice, se expone a una sentencia de muerte automática. A pesar del riesgo de muerte, los Pájaros Sierra han tenido numerosos enfrentamientos con el CJNG. En la madrugada del jueves 22 de septiembre de 2022, en la zona centro del municipio de Jiquilpan, estos grupos narco protagonizaron una balacera y sembraron terror en la población, que vive azotada de violencia. En la grabación del hecho que circula en redes sociales, se escucha a una vecina y su hijo asustados mientras presencian la brutalidad del hecho. Mamá, para allá. Tras la balacera, elementos de la Guardia Nacional llegaron a la zona y desplegaron un operativo de seguridad apoyados por la Policía Municipal, quienes después de realizar una inspección informaron que no hubo víctimas, solo daños inmuebles. En la intervención se realizó la detención de 3 hombres de 21, 22 y 27 años, a quienes se les incautaron armas de grueso calibre. Los violentos enfrentamientos entre estas agrupaciones criminales tienen un objetivo muy claro: disputar el negocio narco. En ese contexto, Oseguera Cervantes, más que nadie, sabe que tiene que impartir la violencia para no perder ni el terreno ni el respeto que ha generado en sus zonas de influencia, ya que eso podría debilitarlo profundamente. Es por ese motivo que está dispuesto a llevar la violencia hasta las últimas consecuencias en los casos de aquellos que se subleven. En otro capítulo de la guerra entre estos dos cárteles, el 3 de agosto de 2022, también en el municipio de Jiquilpan, Michoacán, un grupo de sicarios bajo las órdenes del Mencho acribillaron a Luis Manuel, apodado El Litos, quien era identificado como líder de Pájaro Sierra en esa región. El asesinato del referente criminal, a quien le dispararon en más de 28 ocasiones, se registró el miércoles 3 de agosto en la colonia Guadalupe de Jiquilpan. El Litos, de 41 años de edad, terminó muerto al interior de un vehículo rojo sobre la calle Melchor Ocampo Sur, reportaron medios locales. No se registró el atentado en video, pero por los medios han circulado las fotos forenses del caso. Por más que el CJNG siga manteniendo su poder a fuerza de muerte, la existencia de grupos como los Pájaros Sierra pone en manifiesto el tipo de resistencias a las que se enfrenta el grupo del Mencho en varias regiones. A diferencia del cártel de Sinaloa, que tiene mayor dominio y legitimidad en las áreas que maneja, el CJNG no tiene este tipo de lazos con la población, por lo que necesita forjar alianzas con actores locales y grupos criminales de menor tamaño en las zonas que intenta controlar. Debido a la violencia y competencia, estas agrupaciones terminan por traicionar a la gente del Mencho e intentan cooptar esa parte del negocio. En la misma línea de Pájaro Sierra se encuentra la gente de Cárteles Unidos. Cárteles Unidos es una organización criminal surgida de una alianza entre el cártel de Tepalcatepec, los Viagras y otros grupos más pequeños para repeler los avances del CJNG en el estado de Michoacán, en México. Los CU se conocen por su participación en economías ilícitas en la región de Tierra Caliente y por sus esfuerzos para mantener al grupo del Mencho fuera del estado en una disputa territorial brutal sin fin a la vista. Otra de las alas de los CU es el Cártel del Abuelo, una banda local del municipio de Tepalcatepec que se inició como grupo de autodefensa, pero se corrompió y pasó a ser parte del negocio del narcotráfico. Por otro lado, los Viagras comenzaron como una disidencia de los Caballeros Templarios y la familia michoacana,
y también operaron como grupo de autodefensa antes de convertirse en delincuentes completamente. Ahora se conocen como una empresa criminal que se dedica al sicariato, la extorsión a productores locales y al tráfico de marihuana y drogas sintéticas. Diversos videos difundidos en redes sociales muestran enfrentamientos entre narcotraficantes del Cártel Jalisco Nueva Generación y el grupo criminal Cárteles Unidos. Uno de los videos fue grabado por un dron y registró los hechos violentos sucedidos a principios de 2021 en la llamada Tierra Caliente. Vamos a compartir con ustedes un fragmento de la filmación en el que uno de los monstruos blindados del CJNG ingresa a Aguililla, Michoacán, en busca del jefe del llamado Cártel de Tepalcatepec, una de las facciones de Cárteles Unidos. El blanco en cuestión era Juan Farías Álvarez, alias El Abuelo, quien fue atacado el 20 de febrero de 2021. Veamos el ingreso de este vehículo a territorio enemigo. En el sur y el este de Michoacán, la expansión del CJNG ha sido detenida y el grupo ahora está involucrado en varios conflictos. En esta zona los enfrentamientos han sido tan violentos que el uso de armas de uso militar como narcotanques, explosivos y lanzacohetes se ha vuelto parte de la vida cotidiana de los sufrientes pobladores locales. A partir del 2021, las guerras territoriales de los cárteles de la droga en Michoacán llegaron a un punto insostenible. Se cayó en una espiral de violencia en el cual el CJNG y sus oponentes recurrieron a todo tipo de armamento y estrategias de guerra para acabar con el enemigo. Rifles de francotiradores, trincheras, vehículos con blindaje casero e improvisadas bombas caseras son solo algunos de los recursos utilizados por los narcos. Además de drones de uso civil para lanzar artefactos explosivos, como se ve en el siguiente archivo. La guerra tuvo y tiene muchos capítulos. La población está desesperada y busca una respuesta del Estado mexicano que no parece encontrar la solución. Los grupos de autodefensa tampoco pudieron reparar el mal que generan los enfrentamientos narco, ya que muchas de esas agrupaciones terminan siendo cooptados por distintos cárteles. Ya no son solamente contiendas entre delincuentes, estamos hablando de balaceras con equipo profesional y armamento militar. Se piensa que ya se han sobrepasado todos los límites, pero no, los combates siguen en aumento. El lunes 27 de febrero de 2023, en el estado de Michoacán, un enfrentamiento armado entre sicarios del Mencho y miembros de Cárteles Unidos fue captado en un video. Las imágenes hablan por sí solas. El lugar en donde sucedió la batalla era un entorno boscoso. También había algunas lonas y contenedores en las inmediaciones del lugar, como si se tratara de un improvisado campamento narco. Durante el breve video se pudo ver a 5 sicarios pertenecientes a Cárteles Unidos intercambiando disparos con supuestos secuaces del Mencho. Tan solo unos días antes del hecho que acabamos de narrar, el 22 de febrero de ese mismo año, también se registró una feroz batalla entre integrantes del CJNG y los Viagras en Tejerías, en el municipio de Uruapan, Michoacán. En esta ocasión también fueron compartidos videos en redes sociales que dieron cuenta del enfrentamiento armado brutal y sanguinario. Ante estos hechos, autoridades locales y federales desplegaron un operativo en la zona, y la Secretaría de Seguridad de Michoacán informó la detención de miembros narco, así como el aseguramiento de 4 fusiles, 93 cartuchos, equipo táctico, cargadores y 7 vehículos vinculados con actividades ilícitas, 3 de los cuales contaban con blindaje. Compartimos unas fotografías del evento. Este es el poder de fuego con el que cuentan estas agrupaciones criminales y con las que tienen bajo terror y desesperación a los habitantes del estado, que ya no saben cómo relacionarse y convivir con un entorno tan violento. Los enfrentamientos armados entre el CJNG y cárteles insurgentes obligaron a unas 700 personas a huir de zonas rurales en el estado occidental de Michoacán.
Según indicaron fuentes gubernamentales, todavía existen algunos poblados vecinos a los que la violencia no llegó aún, o al menos no alcanzó su pico máximo. Lamentablemente, muchos se ven obligados a dejar sus hogares y cultivos para intentar reiniciar su vida en pueblos situados a 25 o 35 kilómetros de distancia de su lugar de origen. La situación es insoportable. El CJNG probablemente es el cártel con el crecimiento más acelerado en la historia de México, pero no ha podido consolidar todo ese territorio que ganó, hecho que está resultando en insurrecciones de cárteles más pequeños, como Cárteles Unidos y Pájaro Sierra. Sin nada para perder y con la violencia como bandera, estas facciones criminales están dispuestas a dar una guerra narco para copar el territorio que en otros tiempos supo ser el imperio indiscutido del violento y salvaje Mencho Oseguera Cervantes. Estamos llegando al final del video de hoy y no queríamos dejar de preguntarte: ¿crees que el CJNG ha criado a los cuervos que le quitarán los ojos en este enfrentamiento por el negocio del narcotráfico? Esperamos tus comentarios en la casilla de mensajes aquí abajo. Te agradecemos profundamente haber llegado hasta el final y te esperamos en las próximas entregas de Militarmente.